Buenos días, en la ciudad de Tunja, hoy 5 de diciembre de 2018, siendo la hora las 9 de la mañana, 25 minutos, procede el suscrito juez primero penal del circuito de Tunja con funciones de conocimiento a instalar audiencia de solicitud de imposición de prisión domiciliaria dentro del radicado 1500160001322017000308, número interno 2017-00082, seguida en contra de Camilo Andrés Sierra Rojas y otros por el presunto delito de hurto calificado y agravado. Seguidamente, a efecto de verificar asistencia, se le otorga el uso de la palabra a las partes para que procedan con su presentación. Fiscalía. Sí, señor juez. Muy buenos días para su señoría, partes, intervenientes y más personas presentes en la audiencia. Por la Fiscalía Interior de José Navarrete Sáenz, con cédula de ciudadanía 19.418.668 Bogotá, para efecto de notificación de los mismos datos que obran dentro de la carpeta. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Bancada de representación de víctimas. Muy buenos días, su señoría, a todos los presentes. Mi nombre es José Leonardo Vargas Bernal, apoderado de víctima del señor Alfonso Pérez Salamanca. Muchas gracias. Los demás datos son los mismos, no han variado. Gracias. Doctor, muy gentil. Un cordial saludo a su señoría, a su asistente, señor fiscal, bancada de las víctimas, Ministerio Público, Defensa, indiciado y demás presentes en esta sala de audiencias, actuando como apoderado de la señora Jenny Margot Pérez Salamanca y de la señora Mónica María Pérez Salamanca. Me permito presentar, mi nombre es Camilo Andrés Menéndez Telles, identificado con cédula de ciudadanía 7.186.026. Los demás datos ya se encuentran en audios anteriores y no ha sufrido modificación alguna. Doctor, muy amable. Gracias, doctor. Un cordial saludo para usted, demás partes que se encuentran en este recinto. Quien funge como apoderado de víctimas, Gabriel Mauricio Martínez Pies Chacón, identificado con la cédula 7.183.096. Mis demás datos reposan en el expediente, no han sufrido modificación alguna. Muchas gracias. Doctor, muy gentil. Ministerio Público. Buenos días, señor juez y las demás personas presentes en la sala. Por el Ministerio Público asiste Blanca Janet Calvera Gómez, procuradora 173 Judicial 2 Penal de Tunja. Para esta audiencia acudo en reemplazo del doctor Fabio Serrano, quien el día de hoy está de permiso y por consiguiente no puede asistir a esta audiencia. Doctora, muy amable. Defensa. Su señoría, tenga usted un buen día. Un cordial saludo para todos los presentes. En la defensa y para el caso de don Camilo Andrés Sierra Rojas, se presenta Hernán Guillermo Martínez Calderón, cedulado en la ciudad de Sogamoso con el número 9522504, tarjeta 211-917. Demás datos ya obran en diligencias. Gracias. Doctor, muy amable. El señor procesado, nombre completo, número de cédula y lugar actual de reclusión. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Camilo Andrés Sierra Rojas, con cédula 1049625420 de Tunja. Me encuentro en la cárcel distrital de Tunja. Muy gentil. Este estrado judicial deja constancia que a esta audiencia no se convocó al resto de la bancada de la defensa ni demás procesados, conforme lo ha patentizado el Tribunal de Tunja para este tipo de solicitudes. Ahora bien, se le otorga el uso de la palabra al señor defensor para que sustente su solicitud. Muy formal, su señoría. Como antecedentes, en el presente caso tenemos que en horas de la noche del 3 de febrero del 2017 tuvo lugar la comisión de un ilícito en el establecimiento comercial denominado El Cid de la ciudad de Tunja, atentatorio contra el bien jurídico, contra la libertad, la seguridad pública, el patrimonio, hechos en los cuales resultó involucrado mi defendido Camilo Andrés Sierra Rojas. ¿Cuáles son los fundamentos de mi petición? Que iniciada la correspondiente investigación, se dispuso la aprehensión del citado Sierra Rojas, la cual se efectivizó el 16 de marzo de 2017. Que dentro del desarrollo procesal, mi prohijado finalmente fue acusado solo por el delito de hurto calificado y agravado como partícipe en calidad de cómplice.
Habiéndose procedido a la aceptación de cargos en la audiencia preparatoria, Camilo Andrés Sierra Rojas fue favorecido con la reducción de la pena de que da cuenta el ordinal quinto del artículo 356 de la ley 906 de 2004, por lo que en definitiva fue condenado a una pena de 50 meses y 12 días de prisión de la libertad intramural. En atención a la medida de aseguramiento impuesta, para la presente fecha, o para la fecha más bien 20 de noviembre del 2018, Camilo Andrés Sierra Rojas estuvo privado de su libertad 20 meses y 4 días en el centro carcelario de esta ciudad capitalina. Datos que obviamente se superan a la fecha de hoy. La dirección del establecimiento penitenciario y carcelario de Tunja certifica que por trabajo y estudio el interno Sierra Rojas tiene un tiempo sujeto a redención de 5 meses y 26 días durante su estancia en el centro de reclusión. Así las cosas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38G del ordenamiento penal, se puede observar que Camilo Andrés ya ha cumplido más de la mitad de la condena impuesta, por lo que el señor juez de conocimiento, este mismo estrado, se puede observar que Camilo Andrés ya superó ese 50% de la pena impuesta por este estrado. Pues el IMPEC está certificando un acumulado de 26 meses, en tanto la sanción asciende a 50 meses y 12 días, como lo había anticipado. Como está comprobado en la carpeta de investigación de la Fiscalía, Sierra Rojas tiene arraigo en la ciudad de Tunja, pues es natural de esta ciudad, es acá donde ha vivido siempre con su familia paterna, es acá donde ha estudiado, donde ha trabajado, a más de lo cual, en momentos posteriores, aportaré una serie de probanzas que corroboran ese arraigo que ya tiene totalmente claro la Fiscalía y este despacho. Elevo esta solicitud a su despacho, doctor, por cuanto encuentro reunidos a cabalidad los presupuestos exigidos por ese artículo 38G del Estatuto de las Penas y atendiendo a los principios de igualdad y celeridad. En tal medida solicito a su señoría se sirva conceder al señor Camilo Andrés Sierra Rojas el beneficio de sustitución de la pena que le fuera impuesta por domiciliaria, fijando para el efecto la transversal 17C número 3222, barrio La Fuente de la ciudad de Tunja. Pido permiso a su señoría y pongo a su disposición las probanzas a que hacía alusión, como son el oficio 149 EPMSC TUN AJUR del 20 de noviembre del 2018, expedido por el IMPEC y suscrito por el director del establecimiento, doctor Edwin Francisco Delgado Pardo, en el cual se da cuenta del tiempo de permanencia de mi prohijado en el establecimiento carcelario y de paso el mismo IMPEC está dando cuenta de su buena conducta. Se anexan a ese oficio una serie de certificaciones también del IMPEC en las que dan cuenta de la calificación de buena conducta del implicado en toda su permanencia en ese establecimiento, como igualmente certifican los cursos, el estudio y el trabajo que ha realizado en los cuales obtiene una calificación sobresaliente. No está por demás pues, que referir que debese tener en cuenta su pronunciamiento del 25 de octubre del 2018, en el cual se le concedió igual derecho a Imer Daniel Belavaca, persona que estaba en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas de mi representado. Se allegan igualmente certificaciones de la empresa Taxiyá, en la cual se dice que Camilo Andrés Sierra Rojas laboró allá por espacio de varios años hasta el momento en el cual fue retenido. Igualmente el sector parroquial, donde tiene habitación mi prohijado, expide certificación en la cual el vicario se pronuncia por escrito diciendo que lo conoce, que conoce la familia y que sabe de sus buenos comportamientos sociales. Además se allegan las declaraciones de este proceso de Freddy Humberto Caro Sierra y de Victoria Janet Chaparro Rodríguez en igual sentido. Su señoría, esta es mi petición, le ruego el favor de que me conceda la facultad de poder
trasladar la prueba a que hago alusión. Muchas gracias. Doctor, muy gentil, bien pueda. Del traslado de la solicitud presentada por defensa y de los documentos que exhibe, se le otorga el uso de la palabra primeramente al señor fiscal. Gracias, señor juez. La Fiscalía desde ahora debe denunciar a su señoría que la decisión que usted tome no será objeto de reproche por parte de la Fiscalía, toda vez que la solicitud que hace el señor defensor en relación con el señor Camilo Andrés Sierra Rojas se ajusta a los presupuestos del artículo 38G, en razón de que, como es bien sabido por partes e intervinientes y por su señoría que dictó la correspondiente sentencia, a este ciudadano se condenó a 50 meses y 12 días de prisión. Situación que corrió la misma suerte el señor Imer Daniel Velavaca, quien también fue acusado en las mismas situaciones fácticas y jurídicas de la persona que está en este estrado judicial, es decir, por hurto calificado y agravado, en modalidad de cómplice, en su condición de cómplice conforme al inciso 2 del artículo 30 del Código Penal, y además con allanamiento en la audiencia preparatoria, como se ventiló este caso. Dada esa situación, señor juez, y haciendo uso del derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución Política, que no se puede desconocer en este caso, actuando bajo los presupuestos del artículo 115 de la Ley 900/2004 frente al principio de objetividad, donde la Fiscalía debe actuar bajo esos parámetros amparados en la Constitución y la ley, pues vemos que una persona que fue condenada por la misma situación fáctica y jurídica, se le otorgó en la sentencia la sustitución por haber cumplido la mitad de la pena conforme al artículo 38G de la Ley 906. Entonces, mal haría la Fiscalía en ese momento oponerse a esa situación, violando ese fundamental derecho a la igualdad. Máxime que la defensa, las defensas de víctimas no ejercieron ninguna oposición con la sentencia del señor Imer Daniel Velavaca, quien fue condenado también a 50 meses y 12 días de prisión. Entonces, la Fiscalía, bajo esos principios de objetividad, debe mirar desde esos puntos de vista. Los presupuestos que exigen, tal como está demostrado frente a la pena impuesta en la sentencia, pues fue de 50 meses, 12 días. Con la certificación que trae el señor defensor, y que eso fue también valorado, los tiempos de cumplimiento de la pena en la sentencia del señor Imer Daniel Velavaca, que ya hace varios días que pasó y cumplió con esos requisitos, y por eso se le otorgó la sustitución de la intramural por domiciliaria por cumplimiento de más de la mitad de la pena, pues son claros en indicar que sean esos presupuestos. Y desde luego con acatamiento de las prescripciones del numeral 3 y 4 del artículo 38b, que es determinar el arraigo, que está totalmente determinado, que es una persona que tiene su arraigo acá en la ciudad de Tunja, su familia, su trabajo, e igualmente pues la imposición de una que garantice mediante caución las obligaciones del numeral 4 del artículo 38b, que es lo que remite el 38g. Y también hay que mirar, señor juez, que el fin constitucional es el mismo. Desde la casa de reclusión, pues se va a cumplir, es una prisión, tal como está previsto en el artículo 317b, frente a las de es una prisión. Tenemos dos casas de prisión intramural, que es en el establecimiento carcelario y en la casa. Entonces, si se dan los presupuestos, pues mal haría la Fiscalía en oponerse a esta situación. Desde luego,
respetando el criterio que tenga el señor juez para decidir al respecto, pero se deja claro que no habrá ninguna oposición por parte de la Fiscalía y por el contrario, considera que sí sean los requisitos para que se haga beneficiario a esa sustitución en este momento de prisión intramural por domiciliaria, toda vez que es la misma situación que es una prisión. Entonces, esa es la pronunciación de la Fiscalía, señor juez. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Doctor Vargas. Su señoría, teniendo en cuenta lo dicho por la Fiscalía, por el abogado de la defensa, no hay que dejar de lado también la competencia pues para este estilo de petición, como también hay que tener en cuenta que se encuentra un recurso que se presentó respecto de la sentencia que aún se encuentra, es decir, no hemos tenido respuesta. Entonces, teniendo en cuenta esto, su señoría, estos presupuestos, pues no compartiría esta petición. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Doctor Martínez Pichacón. Gracias, doctor. De igual forma que mi compañero de la bancada de apoderado de víctimas, comparto esta postura en cuanto a que se tiene que la sentencia fue objeto de recurso por parte de los apoderados de víctimas y como quiera que no ha sido resuelta, entonces esta solicitud sería resuelta del juez de control de garantías para conocer como quiera que él es el competente en estos asuntos. Muchas gracias. Por lo anterior, solicito se despache desfavorablemente la solicitud. Doctor, muy gentil. Doctor Menéndez. Su señoría, pues solicitaría un recesito de un minutico para ver los documentos y pues así intervenir. Bien, pues, doctor.
Retomando el audio de la audiencia, se le otorga entonces el uso de la palabra al doctor Menéndez. Su señoría, respecto a la solicitud que ha hecho la defensa del señor Sierra Rojas, hay que ver unos puntos, su señoría. Efectivamente, él estuvo condenado a la pena que han señalado por este juzgado, pero hay que tener en cuenta, su señoría, que esa sentencia fue objeto de apelación y esa se encuentra ahorita en el tribunal y no ha sido ejecutoriada, es decir, que no podemos tener una pena en firme, su señoría, por llamarlo así, atendiendo pues que el tópico, el inconformismo por las víctimas de la apelación fue en torno al monto de la pena, su señoría. En ese sentido, pues no estamos frente a una pena que ya se encuentra ejecutoriada o se encuentra debidamente en firme, por lo tanto esa pena no se podría pues predicar o tenerla así, su señoría. Por otro lado, su señoría, pues estamos frente a un tópico y nos han señalado pues 2 sentencias en diferentes momentos y un derecho a la igualdad, su señoría. Pero hay que ver en cuenta que cuando salió esta sentencia fue en el mes de julio y no se cumplía con el requisito objetivo que trata del artículo 38G de nuestra ley 599, que el requisito objetivo sería cumplir la mitad de la pena. Caso contrario, pues sí pasó en el caso del compañero de Imer, que fue condenado en el mes de noviembre, si no estoy mal, o mes de octubre, por este juzgado, y ya cumplía con el requisito objetivo, su señoría, pero no tenemos en sí una sentencia en firme, y pues no fue objeto de pronunciamiento eso. Por otro lado, su señoría, pues vemos que hay unos documentos para una redención de penas, pero hay que tener en cuenta que estos documentos tienen unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poder redimir la pena? Ante el juzgado, su señoría, unas órdenes de estudio, trabajo, enseñanza, la orden de trabajo como es conocida y como ejecución de penas, que pues, y como los otros juzgados señalan, pues si no hay orden de trabajo no sabemos en qué actividad está redimiendo, porque ahí vemos unos cómputos, su señoría, por trabajo y otros cómputos por enseñanza. Posteriormente, pues, ¿qué nos dice la norma, su señoría? Que hay que ver los certificados, las horas, y que coincidan con el certificado de la conducta, pero no la conducta realizada durante la labor, sino la conducta durante el tratamiento penitenciario, su señoría. Y vemos que ahí hay un certificado de conducta que está hasta el día 21 de septiembre del 2018, su señoría, es decir, que pues, la conducta no se encuentra al día, no sabemos si de septiembre, octubre, noviembre ha tenido unas faltas, pues se presume que no, pero no tenemos certeza de eso, su señoría. Por otro lado, su señoría, tenemos ahí unos cómputos de redención por pena por estudio, y es que la ley es clara, la ley 65 en su artículo 97, el cual cita lo siguiente: redención de pena por estudio. El nuevo artículo modificado por el artículo 60 de la ley 1709 del 2014. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados. Su señoría, acá él todavía no ha perdido esa condición de indiciado, atendiendo que la sentencia de primera instancia pues fue objeto de recurso de apelación, recurso alzada, y se encuentra pues en este momento en el Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala Penal. A pena privativa de la libertad se le abonará un día de reclusión por 2 días de estudio. Se computará como un día de estudio a la dedicación a estas actividades durante 6 horas. Así sean diferentes, para esos efectos no se podrá computar más de 6 horas diarias de estudio. Acá hay el tercer parágrafo. Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrán computarse una vez que firme la condena, su señoría. Entonces acá estamos frente a una sentencia que todavía no está ejecutoriada, su señoría, y pues efectivamente pues no es en contra del señor Camilo, pues como hablan las víctimas, sino eran en contra de todos, que la pena pues para las víctimas no estuvo adecuada y por eso fue recurso de apelación, su señoría. Entonces también acá nos traen una solicitud respecto al artículo 38G, y pues la Corte Suprema de Justicia se ha dicho que este tópico, este subrogado penal se podrá conceder en sentencia de primera instancia.
cuando cumpla con los requisitos, su señoría, o ante el juez de ejecución de penas, pero no podemos o no conozco jurisprudencia alguna que diga que si está en apelación se podrá solicitar, su señoría, y pues esa sentencia pues ha sido clara, no recuerdo el número de recaudo, pero son por unos hechos, si no estoy mal, una de casación por el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, que el juzgado especializado acá de esta ciudad la negó y después en recurso de casación dijo si es competente en sentencia de primera instancia, su señoría, pero no estamos ni frente a la sentencia de primera instancia ni frente a una sentencia ya ejecutoriada. Estamos esperando pues un fallo de segunda instancia y pues si queda en firme, señoría, pues ya se podría solicitar ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad esta domiciliaria por mitad de tiempo, pues como se hace señalar por la defensa según el artículo 38G, su señoría. Entonces en ese orden de ideas pues no sería procedente la solicitud, atendiendo pues que no está ejecutoriada la sentencia, ya salió una sentencia de primera instancia que fue apelada. Posteriormente, su señoría, pues la ley 65 dice que a quienes se les puede redimir, a quienes no por estudio, y en ese orden de ideas, pues su señoría se deja consideración de su despacho, atendiendo pues los tópicos y las situaciones que ha puesto el suscrito para la consideración de la solicitud elevada por la defensa. Doctor, muy amable, Ministerio Público. Gracias, señor juez. La petición del señor defensor de Camilo Andrés Sierra Rojas se dirige a una situación que es eminentemente de competencia del juez de ejecución de penas. Para este caso se tiene que en este momento la decisión de condena que fue preferida por su despacho a 50 meses, 12 días, fue objeto del recurso de apelación y actualmente se encuentra surtiendo tal trámite ante el Tribunal Sala Penal. Ha de tenerse en cuenta que este tipo de situaciones, pues no hay una norma expresa que regule frente a esas solicitudes que se hacen en sede de las etapas de ejecución de penas y medidas de seguridad, cuando las decisiones, o sea, cuando las decisiones de condena no han cobrado firmeza o ejecutoria. Para este caso, pues la norma que habría que aplicar por analogía sería lo referente a pues simplemente está previsto es para efectos de la casación, donde se indica que para efectos de la situación referente a la libertad y demás asuntos que no sean objeto o no comprendan el tema de la impugnación, pues el competente debe ser el juez de conocimiento o el juez de primera instancia. Eso está reglamentado con exclusividad para efectos de la casación. Habría que entonces, por analogía, acudir a esa situación y tener en cuenta que en sede de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuando ya se ha proferido condena y esta no se encuentra en firme, pues no se le podría negar a las personas procesadas los beneficios a que tendrían derecho en esa sede de ejecución de penas, dado que la carga no se le puede atribuir a ellos mientras la justicia decide lo pertinente en la segunda instancia. Para este caso se tiene que la defensa ha solicitado el beneficio previsto en el artículo 38G del Código Penal, esto es la sustitución de la pena privativa de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contenidos en los numerales 3 y 4 del artículo 38B. Para este evento se indica que el señor Camilo Andrés Sierra Rojas está privado de la libertad desde el día 16 de marzo de 2017 y que la pena
prevista fue de 50 meses 12 días, es decir, que al día de hoy tendríamos que el señor Camilo Andrés habría descontado físicamente un tiempo de 20 meses y 18 días aproximadamente. Allega el señor defensor a la vez, para efectos de la redención, unas certificaciones de la dirección del IMPEC de la cárcel de Tunja, donde certifica que Camilo Andrés durante el tiempo que ha estado privado de la libertad en dicho establecimiento ha laborado, no redimido, porque la redención, señor juez, esa solamente es concedida por el juez de ejecución de penas. Entonces aquí en este evento se equivoca la defensa cuando dice que el director del establecimiento le está certificando redención. El director del establecimiento solo puede certificar el tiempo laborado y todo el tiempo en idéntico lapso en que está certificando debe a la vez observado buena conducta, puesto que ese es el requisito para que se le tenga en cuenta la redención, de manera tal que el director únicamente certifica es el tiempo. La redención la debe hacer es directamente el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, conforme lo establece la ley 65 del 93. Como quiera que en este caso la competencia entonces en esos eventos de juez de ejecución de penas sería asumida por usted, señor juez de conocimiento, es a usted a quien le compete verificar si se dan o no los presupuestos para efectos del cumplimiento de esa, o si se puede acreditar o certificarle por parte del despacho, reconocerle esa redención que equivale a, pues de acuerdo a esas horas que está certificando el IMPEC, hacer la respectiva conversión conforme a las normas de la ley 65 del 93, esto es que para que se pueda reconocer por día debe ser un máximo de 8 horas y cada un día de reclusión se le abonará por 2 días de lo que certifique ahí de acuerdo a esas 8 horas diarias. Igual pasa con la respectiva conversión para efecto de las horas que está certificando por estudio, que tienen una situación, una reglamentación diferente en cuanto al monto de la redención, que solamente se pueden tener en cuenta 6 horas diarias conforme lo establece esa ley 65, y adicionalmente todos y cada uno de esos horas laboradas deben coincidir con exactitud en el tiempo de certificación de la conducta, que ésta haya sido buena durante todo el tiempo de la reclusión. Aquí en los certificados que aporta, pues la última certificación de conducta se verifica al 30 de septiembre de 2018, de manera tal que al día de hoy no estaría no es, o sea, solamente se podría tener en cuenta hasta esa fecha, puesto que al día de hoy, 4 o 5 de diciembre, no se certifica conducta buena o sobresaliente durante esas actividades de trabajo que está aportando el señor defensor. Entonces, bajo esas condiciones, el Ministerio Público considera que por ahora no estarían dadas las exigencias, pues previamente se debe, por parte del juzgado, verificar si la persona cumple o no con los requisitos para efectos de esa redención de penas, y una vez establecido que sí cumple, se podría analizar si ese tiempo de redención de penas, sumado al tiempo que lleva en prisión física, cumpliría por lo menos la mitad de la pena que fuera impuesta, que equivale a 50 meses y 12 días. Sin embargo, para este caso, y como quiera que la norma a que dice, o la situación a que se hace referencia, que tiene que ver con asuntos que no estén directamente relacionados con la situación que se impugnó,
se indica aquí que pues, precisamente el motivo de la impugnación fue el monto de la pena, motivo por el cual, como quiera que es una situación que está pendiente por definir, no podría en este caso el señor juez entrar a decidir una situación que aún no está o que igual es objeto, si bien es cierto no está en firme, pero a la vez la misma es o fue el objeto de la impugnación por parte de los señores representantes de víctimas, precisamente el monto de la pena. Entonces no se podría dar como cierta que efectivamente esa pena de los 50 meses, 12 días vaya a ser la que va a quedar como definitiva para Camilo Andrés Sierra Rojas, toda vez que precisamente ese es el objeto de la impugnación y en esas condiciones considera el Ministerio Público que pese a que se pueda dar el requisito del tiempo, de la situación de naturaleza objetiva en cuanto al 50% de la pena del tiempo que ha durado en detención preventiva más lo que se le reconozca por redención, podría darse el requisito objetivo, pero reitero, como quiera que es precisamente ese es el objeto de la impugnación, no podría entonces tomarse una decisión al respecto y por ende solicito sea despachada desfavorablemente dicha solicitud, máxime que previamente se requiere que el despacho se pronuncie si hay lugar o no a redimir ese tiempo, toda vez que el competente para determinar los efectos de la redención no es el señor director de la cárcel, sino que sería el juez de ejecución de penas en este caso, si usted asume esas funciones, señor juez. Doctora, muy gentil, con el propósito de entregar la decisión correspondiente, este extrajudicial decreta un receso de hasta 15 minutos.